Buenos días a todos o buenas tardes o buenas noches también para los búhos. Hoy vamos a hablar de una enfermedad rara, es una condición muy interesante que se llaman las lipodistrofias. Posiblemente la mayoría de ustedes que me estén oyendo nunca vayan a estar enfrentados a estas enfermedades, pero es importante reconocer el fenotipo, sobre todo en las lipodistrofias parciales, porque se les puede pasar un paciente obeso con una lipodistrofia parcial. Entonces es importante reconocerlas, sospecharlas. Estos pacientes tienen opciones de tratamiento específicos y hay que reconocer estas enfermedades porque muchos de estos pacientes no son diagnosticados. Las lipodistrofias se definen como un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan es por ausencia selectiva del tejido adiposo subcutáneo. Son enfermedades, son complejas, son infrecuentes, pero pueden ser potencialmente mortales. Entonces vamos a distinguir entre algunas de estas enfermedades. Acá vemos algunas que son lipodistrofias familiares congénitas y otras que son adquiridas, unas que son parciales y otras que son generalizadas. Entonces vamos a tener dos grupos, las genéticas y las adquiridas y las generalizadas y las parciales. Es básicamente eso que vamos a ver en este escenario. Entonces, miren, por ejemplo, acá entre la lipodistrofia congénita generalizada es lo que se conoce como el síndrome de Berardinelli-Seip. Les voy a dejar un link de Teleantioquia, una de las pacientes de nosotros. Era una niña que trabajaba cerca del estadio acá en Medellín, sin grasa, pero con un desempeño físico importante, inclusive fue campeona nacional de atletismo. Entonces, esas pacientes no tienen nada de grasa. Ustedes los ven y son pacientes que son cuajos, que son fuertes porque solo se les ve el músculo. Y esa misma lipodistrofia pero adquirida es lo que se conoce como el síndrome de Lorenz. ¿Listo? Los pacientes no tienen grasa. Y vamos a tener unas lipodistrofia familiares generalizadas, típicamente la que tenemos es la tipo Dunningham o Coverlin, y la pérdida de grasa se va a ver es en las extremidades y va a haber una acumulación de grasa en la parte superior, es decir, en la cabeza y en el tronco, muy parecido a los pacientes con Cushing. Y la lipodistrofia adquirida parcial, típicamente la acumulación de grasa va a ser en el tronco inferior, en la parte inferior con pérdida de grasa en el tronco superior. Entonces hay que estar como avispados. Yo siempre le digo a los estudiantes míos que el buen médico es chismoso, mal pensado, avispamiento personal, malicia indígena y teatro. Esto es parte del avispamiento personal, de tener en cuenta como estos fenotipos que son raros. Estos pacientes también se caracterizan por fleomegalia, entonces es interesante tenerlos. Quisiera comentar con este caso clínico que tenemos con el profe Juanda, que es paciente de 41 años, hombre, es una diabetes mellitus no controlada desde los 22, eso ya le llama a uno la atención, con una cirrosis hepática Child A, una glicada en 13,8, está en bomba de insulina y su tiempo en rango es pésimo, está en el 30% su tiempo en rango, con una dosis de basal, miren estas cuatro basales que tiene este paciente, de 2, de 2,15, 2,45, es decir, una dosis de insulina muy elevada en el tiempo. Tiene un ratio de 1, una sensibilidad de 5, y él tiene una variante que es heterocigota, probablemente patogénica en el gen PIPAR gamma, listo, que es compatible con una lipodistrofia familiar parcial tipo 3. Es decir, ¿en quiénes deben sospechar esto? Ustedes con síndrome de resistencia a la insulina, con diabetes de difícil control. La prevalencia estimada es de menos de 1 a 10 casos por millón. En Estados Unidos se estima una prevalencia entre 1 a 20.000 individuos y genética de 1 en 7.000 individuos. Es decir, termina siendo más frecuente, pero no lo estamos pescando, no lo estamos encontrando esta enfermedad. Y recuerden que el tejido adiposo es un órgano endocrino. El tejido adiposo, sobre todo el blanco, tiene un papel importante en la regulación del apetito, en el metabolismo de la glucosa. Es un órgano que tiene unas funciones biológicas importantes como productor de hormonas, de factores de crecimiento, de proteínas de la matriz. Y la leptina, que la leptina no se debe medir de rutina en todo el mundo, eso no sirve para nada estarle midiendo a todo paciente con obesidad leptina, porque la mayoría tienen resistencia a la leptina, pero la leptina tiene un papel muy importante a nivel del sistema nervioso central, regulación hormonal, en la ingesta de alimentos y en el gasto energético, también un papel importante en el hueso, en el sistema inmunológico, en el tejido blanco, en el tejido adiposo blanco, en la reproducción y en la función vascular. Es decir, es una hormona importante, pero la mayoría de obesidad común tienen resistencia a la leptina, entonces van a encontrar pacientes con leptina elevada. El receptor de leptina es importante conocerlo porque hay cuatro isoformas. La mayor
o la más importante se expresa en el cerebro y los tejidos periféricos. Esta unión de esta leptina a su receptor va a activar varias vías que las tenemos acá y también en la expresión cerebral y tisular periférica. Miren acá, por ejemplo, el tejido adiposo blanco, lo que les mencionaba ahora, va a ser un control del metabolismo energético con un control de la leptina medida por la leptina, también por el neuropéptido Y, pero el tejido adiposo blanco tiene un papel muy importante en la secreción de distintas hormonas, entonces reconocer que el tejido adiposo es necesario para funcionar, es un órgano que nos ayuda a nosotros, pero cuando hay disregulación de este, bien sea en las lipodistrofias o en la obesidad, va a generar una alteración metabólica. Listo. Entonces, con respecto a la fisiopatología, en estas enfermedades lo que ocurre es que es una anomalía del tejido adiposo, típicamente es genética, también puede ocurrir por enfermedad autoinmune o por situaciones desconocidas o idiopáticas, y hay unas señales de adipoquinas anormales. Esto lleva, recuerden que el tejido adiposo no, nos sirve es para almacenar grasa. Esto es bueno, pero cuando tenemos exceso de energía va a producir obesidad, pero en estos pacientes esa anomalía en el tejido adiposo va a producir una deposición, un depósito ectópico de grasa, típicamente en el hígado, en el músculo, que va a generar resistencia a la insulina, enfermedad metabólica, entonces típicamente es diabetes mellitus de difícil control, un hígado graso grave, que inclusive puede llevar a cirrosis. Entonces estos pacientes desafortunadamente lo que tienen es que en el día a día nosotros tenemos una disponibilidad de energía en el exceso de comida que tenemos, pero estos pacientes tienen una capacidad anormal de almacenamiento de grasa, entonces no pueden hacer una distribución de la energía. Entonces estos pacientes llevan la grasa a sitios ectópicos y tienen una ausencia de las señales de energía desde el tejido adiposo, entonces hace que consuman más energías y esto se vuelve un ciclo vicioso. Entonces miren acá que básicamente tenemos que el tejido adiposo es complejo. Acá tenemos el receptor de insulina y vías diferentes que están implicadas en las señales de la adipogénesis y unas vías que nos permiten almacenar la grasa que la tenemos acá. Pero si usted tiene una alteración en esto, lo que va a generar es una anomalía en el almacenamiento de grasa o una anomalía en la señalización de la insulina. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que estos pacientes pueden tener mutaciones en distintas de estas vías y va a generar citoquinas, inflamación, lipotoxicidad, con un incremento en la glicemia, en los lípidos. Los pacientes típicamente tienen triglicéridos altos, con un depósito de grasa en el hígado de manera importante, en el músculo, de grasa epicárdica, que esto se asocia con enfermedad cardiovascular y en el sistema, en el sistema vascular. ¿Qué más presentan estos pacientes? Típicamente, doctores, tienen triglicéridos muy elevados, con resistencia a la insulina, hace una diabetes de difícil control, en el hígado van a ser hígado graso y por ende progresión a cirrosis, típicamente tienen hiperfagia, hacen cardiomiopatía, hacen enfermedad renal proteinúrica, pueden tener episodios de pancreatitis, tienen dolor crónico, alteraciones en el estado de ánimo, tienen infertilidad, hiperandrogenismo y ovario poliquístico. Es decir, es como un síndrome de diabetes o de quilomicronemia familiar extremo, que hay que tenerlo en cuenta con estas manifestaciones. Entonces, estos pacientes tienen complicaciones o comorbilidades frecuentes. Por ejemplo, acá hay predisposición a enfermedad cardiovascular, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay cardiomiopatía hipertrófica, hay proteinuria en rango nefrótico, hay hígado graso, que recuerden que ya no se llama hígado graso, sino enfermedad asociada a la adiposidad, enfermedad metabólica hepática asociada a la adiposidad, cursan con hepatomegalia, con pancreatitis, con acantosis nigricans. Entonces, la acantosis nigricans grave sospecha en esta enfermedad y con diabetes. Entonces, hay varios estudios en que han evaluado las comorbilidades y la supervivencia. Acá evaluaron 230 pacientes con lipodistrofia general confirmada y 100 en parcial que nunca habían recibido tratamiento y esta es la edad mediana del diagnóstico. Entonces, acá encuentran que hay diabetes y resistencia a la insulina en el 60%, alteraciones hepáticas y renales entre un 40 al 70% y enfermedad cardiovascular en un 30%. Miren acá lo que vamos a ver es como estos fenotipos. Acá tenemos en este eje la severidad de la hipodistrofia y en este eje la severidad de la resistencia a la insulina. Entonces, las lipodistrofias congénitas generalizadas como el Bernardelli-Seip son pacientes que tienen un fenotipo en que no tienen nada de grasa, pero tienen más resistencia a la insulina. Acá tenemos algunas de las parciales que miren que tienen este fenotipo acá con ausencia de grasa en el tejido graso glúteo femoral, entonces se les pierde la nalga, por decirlos así,
y otros que tienen un fenotipo típicamente visceral, es una acumulación acá en esta zona del tronco y la parte superior. Y acá tenemos la población general donde hacen una adiposidad más a nivel abdominal. Estos casos son una prevalencia de 1 en 7.000, entonces es relativamente frecuente. Acá posiblemente con score poligénico sea de 3 en 10 y esta prevalencia puede ser de más de 1 en 7.000 en los rangos de lipohistrofias parciales poligénicas. Entonces son enfermedades que pueden ser comunes, pero no las estamos diagnosticando. ¿Listo? Obviamente, los pacientes que tienen lipodistrofia generalizada tienen una peor supervivencia comparado con la parcial. Y acá tenemos los eventos de mortalidad que van a contribuir en los pacientes con lipodistrofia generalizada. Acá tenemos 10 pacientes, anomalías hematológicas, 4 por eventos cardiovasculares, infección, enfermedad hepática, pancreatitis, y en las parciales acá tenemos eventos cardiovasculares y enfermedad cerebrovascular. Estos pacientes tienen comorbilidad psiquiátrica importante, tienen una enfermedad crónica, una enfermedad a veces no diagnosticada y síntomas tardíos. Entonces, la coexistencia con dolor crónico, depresión y ansiedad es frecuente. Entonces, miren acá lo que les mencionaba, son básicamente 4 grupos. ¿Es genética o adquirida o es parcial o generalizada? En eso se clasifica, pero hay que sospecharla. Listo, cuando ya lo miran ustedes es muy fácil, pues, pero lo importante es reconocerlo. Entonces tenemos la hipodistrofia generalizada congénita, la generalizada adquirida, la parcial familiar y la parcial adquirida. Entonces, entre las heredadas, la congénita generalizada típicamente es el Bernardelli-Seip y la adquirida generalizada es en la pérdida de la infancia o en la adolescencia. Ocurre en semanas y años, lo que les decimos, pierden el tejido adiposo. En la familiar parcial tenemos 2 fenotipos, el Dunningham y el Coverly. Inicia típicamente alrededor de la pubertad y hay una pérdida, hay un patrón variable de la pérdida de grasa en la parte inferior del cuerpo. Lo que les menciono es como pérdida de la nalga, por decirlo así. Y la adquirida parcial típicamente ocurre en la parte superior del cuerpo, ya les voy a mostrar fotos. Entonces, la generalizada congénita, el Bernardelli-Seip, miren acá, tienen hiperfagia, tienen fleomegalia, hepatosplenomegalia, dislipidemia, resistencia a la insulina, tienen unos fenotipos acromegaloides, miren que acá usted no ven tejido graso en este paciente, se ven todo el músculo. Y en el Lawrence va a haber una pérdida progresiva de la grasa, con patrón de pérdida de grasa, con paniculitis y típicamente se asocia es a enfermedades autoinmunes. Entonces acá es importante el grupo de reumatología, hay veces es idiopática. Entonces es la misma enfermedad, lo que pasa es que en un escenario es una enfermedad genética y en otro es una enfermedad típicamente autoinmune. Entonces en la lipodistrofia generalizada congénita es desde pequeñitos, tienen características típicas, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, pancreatitis, se pueden sospechar como un diagnóstico de ovario poliquístico o una diabetes de muy difícil control y tienen pérdida del músculo, con una acantosis nigricans importante. Criterios diagnósticos. Una lipoatrofia que afecta al tronco y las extremidades, tiene unas caras como acromegálicas, pero pequeñitos, con hepatomegalia, los triglicéridos están muy altos, tienen resistencia a la insulina, pueden tener cardiomiopatía hipertrófica, hirsutismo, quistes óseos y fleomegalia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con 3 criterios mayores o 2 mayores y 2 menores, pero básicamente usted va a hacer un estudio genético para poder confirmar la enfermedad. Miren, acá hay distintos fenotipos de la lipodistrofia generalizada congénita. Acá tenemos esta niña pakistaní, miren el músculo, la pérdida de grasa. Acá tenemos otra paciente con facies típicamente acromegálicas con pérdida de músculo y mire, tiene una bomba de insulina. Este paciente tiene una resistencia a la insulina marcada, seguramente un pie diabético, entonces pida, sospéchenlo así, típicamente tienen hepatomegalia. Acá tenemos otro paciente con una lipodistrofia congénita generalizada tipo 2. Miren la cantosis nigricans que marcada, las fases típicamente acromegálicas, una hepatomegalia con pérdida de la grasa en la mayoría del cuerpo. Listo. Y tienen adicionalmente las manos. Listo. No hay tejido graso en un escenario, pero miren cómo se va perdiendo en estos pacientes. Entonces, nuevamente, recordemos la lipodistrofia generalizada, 2 tipos, la congénita y la adquirida, y típicamente es pérdida del tejido muscular con hipertrigliceridemia y resistencia a la insulina. Acá tenemos uno que se llama el Lorenz. Hay una pérdida en la infancia o en la adolescencia del tejido graso, es insidiosa, van haciendo características típicamente de acromegalia en la cara y se asocia con enfermedades autoinmunes, lupus, AR, dermatomiositis. Acá tenemos un paciente con una lipodistrofia generalizada,
tenemos distintos tipos de la lipodistrofia, entonces tenerlo en cuenta con el fenotipo. Listo, no tienen grasa estos pacientes. Y ya tenemos la parcial, y en la parcial también hay adquirida o congénita. Entonces la congénita es la tipo parcial familiar, tipo Dunningham o tipo Coverlin. La pérdida de grasa es en las extremidades inferiores, puede ocurrir en el tronco, en las manos o en los pies, nos afecta la grasa en la cabeza y estos pacientes pues tienen este fenotipo. Miren acá, nuevamente esta paciente tiene una bomba de insulina, inicia alrededor de la pubertad, pérdida del tejido adiposo en las extremidades inferiores. Pues como les mencioné ahora, puede parecer un Cushing, listo, porque son las piernas secas y hay un poquito más de obesidad abdominal en algunos escenarios o la cara es normal. Y en la adquirida parcial, que se llama el síndrome de Barraquer-Simons, nuevamente es una pérdida del tejido adiposo, pero en la parte superior. Miren acá la acumulación de grasa en el tronco inferior. Listo. Es decir, esta paciente realmente era obesa, es decir, esta era su cuerpo, pero pierde la grasa es acá, entonces queda con su grasa residual. Listo. Desde la lipodistrofia familiar parcial hay muchos tipos. Coverlin, Dunningham, por pipargama, que es el caso que les mencioné, la autosómica dominante por una alteración en el gen PL1N1, en el SIDEC, en el LIPE. Pues tenemos 6 fenotipos de esto. Básicamente se caracteriza por pérdida de grasa subcutánea en las extremidades, algunos tienen obesidad troncular, pero se pierde en las extremidades. La progeria puede generar enfermedades típicas que son características de ancianos y la lipodistrofia parcial adquirida típicamente es autoinmune o idiopática. Listo, acá tenemos el síndrome de Dunningham o la lipodistrofia familiar parcial. Entonces acá tenemos una edad de aparición en la infancia tardía. Las características típicas es una pérdida parcial del tejido adiposo en extremidades, glúteos y cadera. Entonces estos pacientes toca revisarle la nalga, toca desnudarlos para poderlos revisar y poder revisar estos pacientes. Miren acá la parcial familiar. Entonces miren esta paciente. En la grasa está normal. Miren que es muy parecida a un Cushing. Acá con obesidad, pero sus extremidades con pérdida de la distribución en la grasa en las extremidades inferiores con una acumulación en la parte central. Miren acá también en el tipo Coverlin, mire este pliegue acá, se va perdiendo este pliegue acá, entonces hay que revisar este pliegue porque esto nos indica una pérdida del tejido adiposo en las extremidades y una acumulación pues en la grasa a nivel central en la cara porque ahí no se pierde, entonces tienen como un fenotipo de Cushing con algo de fleomegalia, entonces siempre hay que revisar estos pacientes. Miren acá las extremidades inferiores con fleomegalia, cómo se pierde acá estos pacientes y no se ve nada de grasa en las extremidades. Listo. Miren acá en la tipo 2 que es Dunningham, nuevamente la fleomegalia y en la cara se ve normal, entonces es importante reconocer este fenotipo. Listo. Como cara de Cushing, pero pérdida de el tejido graso en las extremidades. Listo, miren cómo va cambiando en el tiempo. En la edad adulta tiene acantosis nígrica, acumulación de la grasa en el cuello y en la región dorsocervical y al principio tenía hepatomegalia, 12 años y edad adulta. Miren, es la misma paciente y miren las extremidades, cómo se ve. Y en el tipo 3 que es pipargama, va a afectar las extremidades distales y tiene resistencia a la insulina y la hipertriglicemia. Les puede parecer un paciente normal, pero lo deben sospechar con esas características clínicas. Y la parcial adquirida, hay una pérdida simétrica bilateral y cefalocaudal del tejido adiposo, entonces se pierde en la parte superior, pero se acumula ese tejido graso en las extremidades inferiores. Nuevamente se caracterizan con hipertrigliceridemia y diabetes y típicamente es enfermedades autoinmunes. Miren este fenotipo acá. Miren cómo se ve, este artículo es del New England Journal y mire esta paciente con tejido graso acá perdido y acá el tejido graso acumulado en la parte inferior. ¿Cómo se diagnostica? Entonces lo deben sospechar ustedes con el fenotipo, hipertrigliceridemia, diabetes. Se descartan patologías que puedan parecerse a la lipodistrofia, entonces la quilomicronemia familiar, la acromegalia, el Cushing. Si la pérdida de grasa es generalizada y está desde el nacer, entonces posiblemente sea una lipodistrofia congénita generalizada. Si la empezó a perder en la vida, debemos descartar enfermedad autoinmune y considerar que sea una lipodistrofia adquirida generalizada en estos pacientes. Si la pérdida de grasa es parcial, la descartamos la localizada, descartamos que no tenga VIH, historia de trasplante de médula ósea, cáncer, síndromes congénitos asociados a esto, síndromes autoinflamatorios, lipomatosis y ya consideramos las parciales
en este escenario, bien sea familiar o adquirida. Se va a hacer glicemia, prueba de tolerancia a la glucosa, glicada, triglicéridos, perfil lipídico, evaluar el hígado, evaluar el riñón, el electrocardiograma y ya posteriormente se hace un estudio genético molecular, un exoma dirigido, que es un panel de secuenciación de siguiente generación para lipodistrofias, que es como nos dice el diagnóstico. Hay diagnósticos diferenciales, por ejemplo, de la malnutrición, la caquexia, la anorexia nerviosa, la inflamación crónica grave, en la tirotoxicosis hay pérdida importante de peso, en la falla adrenal, en el VIH. Hay alteraciones también en el receptor de insulina que cursan con estos fenotipos principales, una diabetes mellitus mal controlada de larga data. Algunas hepatopatías glucogénicas dan un perfil similar, la acromegalia, síndromes diencefálicos. Entonces recordar pues que las progerias, la desnutrición, la caquexia, la tirotoxicosis, una insuficiencia adrenal, síndromes diencefálicos o las progerias nos van a generar, van a estar en el diagnóstico diferencial de estas enfermedades. Uno pudiera evaluar también el perfil de distribución de la grasa. Miren acá, una lipodistrofia generalizada congénita en un hombre o en una mujer, una lipodistrofia generalizada adquirida, un síndrome de Lawrence en hombre o en mujer, y acá vemos un sujeto control, un hombre delgado, un hombre obeso, una mujer delgada y una mujer obesa. El tejido graso es lo que ven amarillo, y miren la ausencia en los pacientes con lipodistrofia generalizada del tejido graso, y en los pacientes con lipodistrofias parciales, miren la acumulación es acá en el tronco superior en este escenario y en la lipodistrofia adquirida parcial en el tronco inferior, comparado con los sujetos control. Tratamiento, dieta y ejercicio, fibratos para la hipertrigliceridemia e insulina para la diabetes, y en la lipodistrofia congénita, bien sea adquirida o congénita, básicamente utilizamos la metraleptina. En los pacientes con lipodistrofias parciales, dieta, ejercicio, fibratos, insulina, tiazolinedionas, y en algunos casos donde no haya respuesta a esto, pudiéramos utilizar metraleptina, obviamente tratar bien la infección por VIH con las nuevas terapias con JAR, pero podemos utilizar en algunos escenarios otros medicamentos. Miren acá este algoritmo de una revisión nueva del 2023. Entonces, medidas generales, dieta, ejercicio, valor riesgo cardiovascular, evitar sustancias recreacionales, hacer una pérdida importante del peso, tratamiento para la hipertensión, para la difusión cardiovascular. Y si es lipodistrofia generalizada congénita o adquirida, metreleptina sería la primera terapia para pacientes mayores de 2 años y tratar las complicaciones como la diabetes y la hipertrigliceridemia. Y en la lipodistrofia parcial, pues obviamente el manejo de la diabetes y de la hipertrigliceridemia, y si ya no hay respuesta, se pudiera utilizar metraleptina como una terapia de segunda línea. En algunos estudios de seguimiento, la metraleptina parece mejorar la supervivencia, una reducción acá de la mortalidad del 65%, un HR de 0,348 que va de 0,1 a 0,9. Miren la diferencia en las curvas en estos pacientes en el seguimiento a largo plazo. Entonces, en conclusiones, doctores, las lipodistrofias son enfermedades raras, pero las tienen que sospechar en pacientes con diabetes, con hipertrigliceridemia. Cuando usted no les cuadra, es una resistencia a insulina marcada o con un fenotipo raro. Esta enfermedad no se piensa, no se sospecha. En la dieta, el ejercicio son esenciales, lo mismo que la restricción calórica. Para algunos pacientes se puede utilizar metraleptina y hacer un manejo de las comorbilidades. Les agradezco mucho por su atención y espero que hayan disfrutado estas charlas. Si pueden suscribirse al canal y darle like, se los agradecería. Un abrazo, que estén muy bien.